Mi papá y Freddy fueron compadres. Cuando llega mi curiosidad por entrar a la televisión y todo eso, mi papá me dice, pero vamos a llevarte donde Freddy para que por lo menos te ambientes en la televisión y que te dé permiso de estar en el estudio y todo eso. Yo no quería. Cuando hago la primera comedia, René Brea era quien producía todo junto. Me estoy muriendo de los nervios. Y René me dice, si le sacaste la lengua, te quedaste. Y más cuando da frío. Sí. Yo creo que yo era lo más cercano a... Bueno, la gente me confundía mucho con Freddy. O como hijo de él. ¿Qué cosas te sorprendieron haciendo a Freddy? Tú tienes que hacer comedia aquí en el programa. No, yo no voy a hacer de payaso, no. Freddy, eso de la televisión puede ser peligroso. Señores, estoy feliz, estoy haciendo el trabajo de mi vida, contenta, reencontrarme con un amigo de muchos años en el mejor de los ambientes, haciendo este recorrido, reconociendo, recordando, manteniendo viva la memoria del apóstol don Freddy Veras Goico, uno de sus favoritos y que tiene pues mucho que contar porque también se ha puesto en su piel para la película de don Freddy, Luis José Germán. Gracias por estar aquí. Pero Colombia querida, qué bueno verte. Qué bueno verte. Te veo muy bien. Y lo mismo, digo, mi hija, porque tenemos un par de días batallando. Así es, yo decía fuera de cámara que hemos coincidido como en diferentes momentos de nuestras vidas Sí. y hace años que no nos veíamos en persona. Qué gusto verte y verte bien. Igual. Y feliz por ti, feliz por lo que estás realizando, no solamente aquí en este estudio nuevo. Señores, Colombia está a otro nivel. Muchas Se gracias. tenía que decir y se dijo. Gracias, mi amor. Bueno, nosotros ustedes saben que estamos reconociendo la trayectoria, reviviendo, porque no nos da la gana de dejarlo ir. A don Freddy, reconocer todo lo que ha sido, lo que ha hecho. Luis José Germán, ¿cómo lo conoces? Yo recuerdo que él se moría de la risa contigo, él sacaba la lengua, ¿verdad? Lo recordamos, Sí. pero en particular contigo. ¿Cómo se conocieron y cómo te sentiste de ser aceptado prácticamente de inmediato por él? Bueno, creo que es la primera vez que te voy a contar esto. Mi papá y Freddy fueron compadres. Freddy bautizó a mi hermana mayor, a Sibila, y obviamente papi siempre trabajó con Freddy también en la época del Gordo de la Semana, con la Comedia Gorda, hicieron teatro juntos, o sea, se conocían incluso de la era de Trujillo también, papi estuvo preso con Maximito, o sea, había una familiaridad de alguna manera. Sin embargo, cuando llega mi curiosidad por entrar a la televisión y todo eso, yo todavía estando casi terminando el colegio, mi papá me dice, pero vamos a llevarte donde Freddy para que por lo menos te ambientes en la televisión y que te dé permiso de estar en el estudio y todo eso. Yo no quería. ¿Y por qué no? Yo no quería porque me daba como apuro que me introdujera a mi papá y que como que me aceptaran por ser hijo de Nini. Que hay que decir que tu papá, gran teatrista dominicano, y Sí. que ya tú estabas en el ambiente, ¿verdad? Bueno, en esta anécdota que te estoy contando, no. Era como que lo primero que quería hacer mi papá conmigo. Y yo recuerdo que fuimos a la oficina de Freddy, yo muchachón de 16 años. Y entonces Freddy me mira y me dice, ¿pero qué tú sabes hacer? Yo le dije, yo no soy ni siquiera bachiller. Y él se rió. Di unos cuantos tumbos por Punto Final, cuando grababan Punto Final, pero dije, mira, tú sabes que yo voy a terminar mi colegio y después vamos a ver qué pasa. Bueno, así fue. Con los años, entonces, inicio a través de Mango TV. Y ahí, Nurín me invita a participar en el musical Dirty Dancing. Y cuando termina una de las funciones, Freddy fue a ver el musical. Y fue a saludarme al camerino. Pero él no sabía que yo era el hijo de Nini. Él no me estaba reconociendo. Y cuando eso él estaba haciendo la transición de Color Visión a Supercanal, con el programa Todos Juntos.
Y me recuerdo que fue al escenario, todavía estábamos en la pata del escenario, acabamos de saludar la obra, y fue donde a mí me abrazó y me dijo, vamos a robar juntos. Y yo no entendí, pero la emoción de que Freddy entrara al escenario a felicitar y todo eso, era como, wow, Freddy bajó a saludar a todo el elenco. Qué generoso, ¿eh? No, una cosa impresionante. Como a las 2 semanas, Freddy consigue mi teléfono, él no sabe que yo soy hijo de Nini, me llama para reunirme con él a la oficina de él en Supercanal. Y me plantea, mira, yo estoy abriendo este programa nuevo, yo necesito comediante. ¿Y cuántos años tú tenías ahí? Yo tenía 20 años. Wow. 20 años. Yo inmediatamente le dije que sí. Yo dije, yo no puse, no, pero es una oportunidad, yo hago lo que sea, voy donde mi papá, le cuento, le digo, eso sí, me estoy muriendo porque yo voy a hacer comedia con lo más grande que hay en este país. En vivo. Generaciones totalmente opuestas. En esa época Freddy tendría 60 años y yo 20. Entonces comencé papi me ayudó muchísimo. Bueno, cuando hago la primera comedia, René Brea era quien producía todo juntos. Me estoy muriendo de los nervios. Y René me dice, si le sacaste la lengua, te quedaste. Es que él se le pamó el crecimiento, Freddy. ¿Qué edad que tú tienes, a ver? Caín, a ver. 18. Ah, no, pues ya yo sé porque la envidia. Que... Aquí hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. La tez, Freddy. Sí. Además, tú sabes, los gorditos, nosotros no prometemos mucho. Y más cuando da frío. Sí. Y gracias a Dios hice un personaje. ¿Te acuerdas qué fue? Sí, un vendedor, porque aproveché a Freddy le encantaba que le mencionaran cosas viejas de su época. Entonces yo aproveché a mi papá. Y yo, mira, ven, yo voy a hacer un personaje de un vendedor y voy a ir a venderle cosas que ya no se usan, que ya no existen, cosas viejas, para buscar la manera de enganchar con el viejo. Qué buena Y estrategia. entonces así fue. Y papi comenzó a darme historias de revistas viejas, de Cachafú, todas esas cosas viejas que se vendían antes, que solamente Freddy podía entender. Y así fue que logré que sacara la lengua con ese personaje. El primer día. Cuando terminó entonces el programa, él me llama al camerino. Y me dice, mira muchacho, mierda, yo no sabía que tú eras hijo de Nini. Ahí es que se entera, que comienza a empatar. Parece que René le había dicho que yo era el hijo de Nini. Y por ahí entonces ya creció la relación. Wow, pero qué chulo que pudiste ganarte su respeto. Sí. Sin la necesidad de la cuña. Eso porque es de aplaudir. Sí, yo no quería buscar la manera como de que fuera por eso. Y se dio así. Y ya lo demás fue historia. Ya a partir de ahí entonces me comentaba, mira, ya vamos a hacer otro programa en el 13. Hablé con tu prima. Y ahí entonces surge con Freddy Milagro. Entonces tú de todos juntos vas directo a con Freddy Milagro. Correcto. En tus 20. En mis 20. Cuéntame del evento con Freddy Milagro. ¿Tú tuviste en la primera sesión de fotos? ¿Desde el principio tú tuviste? Desde el principio. Saludo a mi amigo Félix Hungría de Sofocus, Sí, que tiene todo eso y que nos eso, cede ese sí, material. Así mismo es. Así mismo es. Yo recuerdo que en Supercanal éramos 2 comediantes, creo, nada más. Estábamos Wilson Díaz y yo. Y entonces cuando pasamos con Freddy Milagro, él comienza a formar el equipo de comedia. Ya estábamos Wilson y yo, y entonces ahí recluta a Rafael Alduey, recluta a Philip, recluta a Lumi, recluta luego más adelante a Chedi, porque entonces ya pudo lograr hacer El Gordo de la Semana de nuevo. Y entonces ese equipo se conforma, vamos a decir, un nuevo equipo de comediantes al lado de Freddy Milagro. El Boricua también. O sea, era un equipo muy, muy chévere. Y ahí fue que yo aprendí como tú no te imaginas. ¿Cómo surgen los personajes? ¿Qué tú vas haciendo? ¿Tú hacías personajes así de repente como ese vendedor? ¿O ahí fueron saliendo algunas? ¿Tú hacías lo de la bola de cristal? Yo no sé si empieza ahí. Bueno, la psíquica realmente es una idea de Carlos Alfredo que yo hacía en Mango. Cuando él me pregunta... Porque hay que decir que antes de Todo Junto ya tú habías tenido
algunos encuentros con la televisión a Claro, través en Mango. de Carlos Alfredo. Sí, en Mango yo trabajé, gracias a Ibe Marchal y a Héctor Aníbal, un programa juvenil que se llamaba Mango en Directo. Y Carlos Alfredo va a Mango a hacer su programa, el show de Carlos Alfredo. Y necesitaba muchachos jóvenes también que hicieran comedia con él. Y ahí empezamos, sorpresivamente, Jesús Gil Maza y yo haciendo humor. ¿Por qué te vas por la comedia, siendo tu papá un hombre de teatro, quizás no un actor más de drama, de teatro? ¿Qué te conecta a ti de la comedia? Bueno, honestamente, mi papá fue un muy buen actor dramático, excelente actor dramático, formado, pero mi papá se desarrolló bastante en la comedia, muchísimo. Y en mi casa, con lo que yo me crié fue con la comedia, por mi papá. Y todas las obras ya en los últimos años de mi papá, incluso las obras teatrales, eran comedia, las que hacía mi papá. Entonces, la psíquica sale de Mango. La psíquica sale de Mango, gracias a Carlos Alfredo. Y entonces cuando Freddy me pregunta, ¿qué personaje tú tienes? Yo nada más tenía ese vendedor que le propuse y la psíquica. Y me dice, vamos a probar la psíquica. Le encantó la psíquica también y se quedó. Y tenía la cancioncita brasileña desde Exactamente. ahí. Oye, eso es Exactamente. genial. Yo no te olvido con esa. La Garota Cada de vez que hago una Ipanema. canción me acuerdo de ti. Mucha gente. La Garota de Ipanema. Y entonces, con Freddy Milagro, entonces ahí ya tuvimos más oportunidades de crear cosas, no solamente por Freddy, sino por los demás compañeros, que hacíamos dúos, que hacíamos cosas juntos, que una pareja, que esto, lo otro. Pero Freddy también tenía la virtud, y eso es algo que yo me honró con eso, de que hasta personajes que él hacía de antaño me lo prestó. ¿Por qué? Tú eras gordo en Sí. ese momento. ¿Tú crees que era por el asunto de que eras hijo de Nini o porque tú tenías rasgos parecidos físicamente a él? ¿Qué hay que yo veo que él como que vio en ti, si no quizá dejarte el legado de los personajes y muchas cosas de él, pero como que mucho símil con su estilo? ¿Qué tú crees que ustedes tenían en común? Un cuero dice cobran la prostitución. Subero dice violan la Constitución. Bueno, lo que pasa es que lo único que Freddy me aconsejó a mí todos los años era que no pujara la gracia, que fuera como yo fuera, lo más natural posible. Y de alguna manera hacíamos mucho clic él y yo, porque teníamos, bueno, todos los que estábamos ahí, porque teníamos el mismo sentido del humor, la misma forma de hacer reír. Él me enseñó a ser repentista de alguna manera, aunque uno tenía sus cosas, porque con eso se nace. Y yo creo que el asunto de heredar personajes de él viene porque él sabía también que la gordura ayudaba. Entonces, él sabía, por ejemplo, él me prestó un personaje que se llamaba El Carajo de la Tuba, que era un policía que tocaba la tuba en los desfiles y en las marchas militares, sobre todo en el carnaval. Y entonces recuerdo que para esa fecha en carnaval, en el desfile de militar y todo eso, él me dice, mira, yo no sé si tú llegaste a ver este personaje, y yo conocía a todos los personajes de Freddy. Y me dice, se llama El Carajo de la Tuba. Es aquí, es aquí. Y yo, desde que me lo dijo, a mí se me aguaron los ojos y dije, no. Me dice, ¿tú lo haces? Y yo, pero claro. Y entonces era este personaje gordo, militar. Imagínate la situación, con una tuba en esa época, tocando, marchando el malecón entero. Entonces tenía que ser gracioso. Y más con lo que traía el personaje para decir, o que estaba despierto desde las 4 de la mañana con la tuba a rato, que vivía lejísimo. O sea, era una serie de situaciones. Visualmente Freddy se veía mucho en mí. Porque veía a este muchacho joven, gordo, haciendo cosas también, porque yo era bastante ágil, porque era joven, y con la gordura, de alguna manera, era fácil sacar la risa, ya sea con algún movimiento. Yo hacía por un personaje de un bailarín, que era totalmente absurdo, y a Freddy le encantaba todo eso, y lo aprobaba.
Pero es que lo que me ha pasado a mí se presta. Qué vaina. Pero dígame qué es lo que le ha pasado, señor. Yo necesito operarme, Freddy. ¿Operarse de qué? ¿Eh? El doctor Papaterra no me recibe ya. Vea, Mi niñez fue muy imperfecta, Freddy. usted tiene como las tetas viscas, ese es su problema. Y las megadivas también. Había celos, qué sé yo, en algún momento se sintió que tú eres favorito de Freddy. No. No. En el equipo Bueno, en general. No, que yo lo sintiera, no, para nada. No, porque es que Freddy no permitía eso tampoco. Era muy generoso con todo el mundo. Con todo el mundo. O sea, Freddy sabía quién daba para qué, a quién le quedaba mejor tal cosa, si escribía una poesía coreada, una décima, una parodia, él sabía a quién dársela. Él sabía a quién vestir de mujer, él sabía a quién hacer pareja. Freddy tenía un ojo extraordinario. Entonces, eso no permitía que nosotros tuviéramos un nivel de sentir ningún celo por uno o por otro. Al final era el público y Freddy era quien aprobaba, porque es que Freddy transmitía la aprobación de un comediante a través de la pantalla. Y se le notaba, y era natural. La psíquica se pegó. ¿Tú sientes que fuiste famoso instantáneamente Con Freddy Milagro? ¿Tú sentiste, salgo en un programa? Porque el programa tuvo un gran momento. Sí. ¿Cómo cambió tu vida? Y me imagino que hubo un buen sueldo también, porque fue en los tiempos de Van Inter. Muchacho con 20 años, por favor. Yo tengo que admitir públicamente que cuando Van Inter cerró, yo lloré. Todo lo hicimos, aunque no trabajáramos ahí, yo tenía ahorros ahí. O sea, fue un golpe para todos. Yo me acuerdo haciendo filas enormes para poder sacar mi dinero. No, pero independientemente de eso, era una buena paga para un muchacho de mi edad. ¿Y qué tú hacías con ese dinero? ¿Tú vivías en tu casa con tu papá? Vivía con mi mamá y mi papá, o guardarlo y comérmelo. ¿Y qué más yo podía hacer? Pues no podía decir que yo no tenía un compromiso alguno. ¿Y con la fama qué hiciste? No, tú sabes que... Tú sabías de fama ya por tu papá. Sí, obvio que sí. Pero el reconocimiento era chulo recibirlo porque venía acompañado no solo de lo que uno hacía, sino del conglomerado, del conjunto. Y Freddy tenía un lema también que decía que la estrella era el programa. Y si el programa fluía, fluíamos todos. Cuando se van, que sucede lo que ya dijimos, ¿verdad? Que no era tan sólido nada, que se van a Colorvisión. ¿Cómo no te tengo que preguntar en la división por qué te quedas con Freddy? Porque con esta tremenda afinidad que ustedes tenían, ¿cómo se presenta la conversación? Fue un momento difícil porque se da la situación de Van Inter y yo tenía obviamente una afinidad especial con mi prima, con Milagro. Ay, porque Milagro es tu prima. Correcto. O sea que tú estabas ahí. ¿Cómo fue eso? Dime. Yo estaba entre la espada y la pared. Ay. Entonces, Milagro hace tienda aparte con Chévere Nights en Telesistema. Y Freddy me hace la oferta para ir a Colorvisión con Freddy Punto. Y entonces, cuando Milagro me ofrece ir para Chévere Nights, yo tuve que decidir. Y obviamente yo le debía tanto a Freddy, sin importar la figura en que se convirtió Milagros y en la figura que ya era Freddy. Yo le debía mucho a Freddy. O sea, Freddy fue quien me dio el sitial que tenía en ese momento. Entonces yo entendía que tenía que seguir con Freddy. Además de que el equipo se dividió entre Chévere Night y Freddy. Freddy escogió a unos cuantos para ir a Colorvisión porque no podía con esa nómina tan grande, con este cambio. Y dentro de esos elegidos él me ofreció a mí. ¿Y cómo lo tomó Milagro? Tengo que admitir que al momento fue un baldecito de agua fría. Pero tú eres primo mío, muchacho, mira que voy a hablar con mi tío. Sí. Fue un momento un poquito incómodo. Yo sé que tanto Milagro como yo nos sentimos un poquito, un saborcito amargo, pero con el tiempo eso pero pasó. Lo que está para ti, porque ahorita vamos a hablar que tienes y
un tiempo buenísimo después trabajando con Milagros también. Cuando te vas a Colorvisión, ¿qué implica esta etapa? ¿Qué cosas hacías? ¿Con quiénes te encontraste allá con el cambio? Porque Sí. hay gente que se integró también después. Sí, sí, ahí la gran bendición de haber seguido con Freddy en Colorvisión fue realmente poder compartir y conocer y estar bajo en el mismo estudio junto con Cuquín, con Boruga, con Luis, realmente con los pilares, o sea, con lo que yo crecí viendo. Qué dichoso. Una bendición. Entonces era como que, wow, o sea, ya sí. O sea, ya este es el equipo. Todo eso antes de los 30, ¿eh? Sí, Wow. sí, totalmente. Entonces pasaron... ¿Nunca se te fue eso a la cabeza? Dije, No, soy hombre, colega ¿cómo de va a Cuquín. ser? Ya. No, Con 20 y porque pico de años. que eso, para desgracia de uno, ninguno tenía aceite. O sea, Exacto. ninguno. Estos tipos eran más nobles que uno, eran más humildes que uno. O sea, uno podía venir con una ínfula de que, yo sí, pero ¿qué voy a hacer yo si esta gente tiene más tiempo que yo, con más nombre que yo, con más trayectoria y son más talentosos? ¿Qué pose uno va a tener? ¿Tú entiendes? Entonces, eso también se aprende. Partiendo desde Freddy, que Freddy siendo Freddy, nunca usó esa pose. Entonces, ¿quién soy yo para usarla? O sea que uno todos los días era una enseñanza. Y entonces, ¿cómo eras tú de Bicuí ahí, el Benjamín, en medio de ese equipo de todos estrellas? Y ellos también viendo la afinidad que tú tenías con Freddy, que también yo sé que eso ayudó a que ellos te asuman. No, chulísima, chulísima. Con Boruga, por ejemplo, era un pleito constante, pero en broma, porque Boruga siempre ha sido como un tipo como enérgico, Gruñón, como el engruñón, y uno lo relajaba por eso, por lo menos yo. Cuquín era como el Cuquín. Abusador. ¿Quién es abusador? No, el teléfono. ¿Qué más? ¿Qué más qué? No, que me preste el teléfono para llamarlo. No tengo que decirlo, era el que rompía el hielo antes. Yo recuerdo que cuando Freddy se molestaba por algo o por una situación social o política o lo que fuera, era Cuquín que buscábamos para que rompiera el hielo. para que sacaran al viejo gordo de ese chip, porque había que seguir haciendo humor. Entonces era chulísimo y ellos también me acogieron, nos acogieron. A los jóvenes, vamos a decir, a esa generación que estaba con ellos, se disfrutaban lo que hacíamos, nosotros mismos nos burlábamos de las cosas que funcionaban, de lo que no funcionaba también. ¿Llegaste a estar en la escuela, Sí, tuve una temporada en la escuela. ¿Como un personaje o tú mismo? Sí, no, como un personaje. Yo recuerdo que hacía un personaje, un reportero que era media lengua, y era como el que más, vamos a decir, pudiera caber en la escuelota. Hice una temporada ahí con muchos de los grandes. ¿Qué anécdotas tú podrías decir de Freddy fuera de la pantalla? Si llegaste a compartir con él, Sí. cómo era él, porque uno ve todo el peso de esta persona que tiene la autoridad social, moral, el talento. ¿Cómo era ya en ambiente, ya fuera de cámara o más familiar compartir con Freddy? No, Freddy era tal cual como se demostraba en la televisión, en la pantalla, así era Freddy. Y era una persona muy asequible. Yo creo que con los años, después de la partida de Freddy, pude darme cuenta de lo grande que fue siempre su sencillez. Porque uno ve la figura que fue, lo importante que era, lo que la gente lo necesitaba y lo buscaba constantemente desde cualquier, vamos a decir, ámbito. Uh-huh. Y sin embargo era tan asequible para todo el mundo, sin importar posición alguna. Yo recuerdo que es una anécdota que a mí me llenó mucho de orgullo, porque cuando Freddy estaba enfermo ya en su etapa de tratamiento, yo recuerdo que él llegó a la casa, no sé si llegó de una operación o de finalizar un tratamiento, y yo fui a visitarlo a la casa y le llevé un regalo. Era un recuerdo,
porque eso era algo que yo hacía siempre en los programas con él cuando él se molestaba. Y yo le llevé una foto de la nalga mía, enmarcada. Y él pero envuelta y todo, y él la destapó y la vio. Y comenzó a llorar de la risa. Y dice, ¿a qué acaba de traerme Oscar de la Renta? Un puro, carísimo, pero esto vale más. Y la puso en el estudio. Porque tú hacías eso en vivo. En vivo a veces. Tú te bajabas, cuando él lo se muneaba. ¿Cómo que dice en inglés? Sí. En mooning. Cuando él se molestaba o estaba hablando algo más o menos serio en cámara, yo me paraba detrás de la cámara y me le bajaba los pantalones. Y entonces como que él se dislocaba, entonces era como que como una forma de decirle, deja hablar disparate, viejo. Y se lo llevaste enmarcado. Y se lo llevé enmarcado, ¿Cómo sí. fue esa etapa para ti, ahora que tú lo mencionas, de ver esa mole pasando por ese proceso? Que también lo vimos en cámara un poco nosotros, pero ustedes ya veían todo. Sí, fue muy difícil. Nosotros lo primero que vivimos fue con Milagros durante el programa. Y era impresionante ver la fortaleza, cómo asumían la misma enfermedad y cómo era determinante la actitud. Y así lo asumió Freddy también. En mi caso, yo tenía, en esa etapa, yo tenía también y tengo todavía, pero en esa etapa yo tenía mucha comunicación con Giancarlo, que siempre le daba seguimiento al viejo a través de él. Y fue muy triste, personalmente, ver cómo ese hombre fuerte y enérgico se encontraba en su última etapa. No era el Freddy que uno quería tener eternamente. Y esa foto de la nalga tuya, ¿qué tanto? Volvamos a la foto. ¿Qué tanto? Porque me quedo pensando, en ese momento, yo también he estado cerca en procesos con un paciente en tratamiento, y eso es como una atmósfera que baja, como de tristeza generalizada, un aplastamiento, no solamente para quien lo lleva. Y después que lloró de la risa, o sea, hubo ese feedback. ¿Cómo fue la parte del humor en el proceso del tratamiento en tu relación con él? Determinante. O sea, ¿qué otros recursos tú lograste hacer para que él se ríe en ese proceso? Nunca terminaba. Es que él era así. Entonces, yo recuerdo también que a veces nos escribíamos por correo en décimas. Era una forma de yo aprender a escribirla y él corregirme. Y nos comunicábamos por décimas. A él le gustaba mucho eso. Muchísimo, le encantaba. Y eran tan graciosas. Él me escribió una décima, recuerdo yo, viniendo de un vuelo, porque él se iba de viaje, no sé si era a un show o a algo que tenía que ver con el tratamiento, no recuerdo. Y yo le dije, Freddy, cuando tú llegues a tu destino, investígame a ver si hay motas extra large para gente gorda. Porque yo era gordo, entonces las motas para empolvar tienen un tamaño muy chiquito para los féferes. Y entonces yo le dije, Freddy, si tú encuentras una mota enorme, tú me la traes, por favor, que esos americanos son gordos Sí. todos, inventan mucho. Allá todo es large. Y entonces en el avión, él estaba en un show porque venía con Felipe, porque en la décima lo menciona Felipe, y él me escribe una décima burlándose de mí, con que en décima todo, con que el problema no era el tamaño de la mota, el problema era el tamaño de la bolsa. Era todo el tiempo, esa era... ¿Tú eres esa el era la único manera. gordo que gravitó con Freddy? En todas las etapas de Freddy nunca hubo un gordo. Bueno, Boruga era gordo, pero Pero- yo era enorme. Yo Sí, era, yo tú era eras más una- redondito como él. Sí, Que Boruga al ser muy alto, tú exacto, sabes. sí. Yo creo que yo era lo más cercano a... Bueno, la gente me confundía mucho con Fredín, o como hijo de O él. como- yo ahí iba, ya no tengo por qué preguntarte por qué te eligen a ti para ser el actor que encarne
esta película de Freddy, que tú nos comentarás hasta donde se pueda, Claro. cuando sale y todo eso, y cómo fue la experiencia y el reto ahora de encarnar ese hombre que tú amaste, que te amó, ido a destiempo, ¿verdad? Sí. Porque entendemos que Dios es soberano, pero no queríamos que se vaya. Sí, no, o sea, ¿cómo tenemos- fue para ti entonces revivir y quizá conocer a un Freddy histórico que quizás si tu papá no te contó, qué cosas te sorprendieron haciendo a Freddy? Tú tienes que hacer comedia aquí en el programa. No, yo no voy a hacer de payaso, no. Freddy, eso de la televisión puede ser peligroso. Es una propuesta diferente y Reintel es un canal libre. Bueno, cuando Jan se acerca a mí para ofrecerme el papel, obviamente nos pusimos a dar gritos los dos, porque es un proyecto muy personal de su hijo. Y nosotros no lo vimos nunca como un trabajo, sino un homenaje de parte de la vida de Freddy. Pero fue difícil porque yo imitaba a Freddy, yo lo caracterizaba. Entonces yo le decía a Jan, pero yo no quiero que esto se vea como caracterizado. Me dice, no, ella me pidió que lo actuara sin necesidad de imitarlo. Obviamente íbamos a buscar los rasgos más parecidos a Freddy, pero la suerte que tuve, y fue lo más difícil, fue que interpreté la etapa joven de Freddy, que es la que no conocemos, o por lo menos la que no tenemos referencia ni siquiera Esta visual. generación, sí. Exacto. Y entonces eso como que me ayudó a yo poder crear un Freddy dramático, porque se está reflejando parte de lo que él vivió con su familia, desde la era de Trujillo, su apresamiento, la época de la revolucionaria, hasta lograr su primer programa, El Gordo de la Semana, como productor. Esa es mi parte en la película, y a partir de ahí hago relevo con Augusto Feria, que hace la etapa adulta. Pero me ayudó mucho que fuera dramático para que la gente no se perdiera en la caracterización que yo hacía. Hubo 2 o 3 escenas que obviamente le pusimos unas pinceladas características de Freddy, de la risa, algunos gestos, de los ademanes y todo eso. Pero el proyecto completo fue un proyecto demasiado hermoso, porque teníamos y tenemos todavía a Freddy tan latente. Y entonces cada escena que pasaba era como si el viejo estuviera ahí, ¿tú entiendes? ¿Descubriste algo del Freddy joven que tú no tenías presente? Sí, bueno, ya yo conocía muchas cosas, gracias a mi papá, que me hacía la historia por la familiaridad. Pero quien conoció a Freddy también sabe, y nosotros lo comprobamos mientras filmamos, que fue una persona muy familiar, añoraba mucho a sus padres, a sus hermanos también. Y me gustó cómo nosotros pudimos asociar ese Freddy impulsivo de viejo que conocimos, cascarrabia por momentos, vamos a decirlo así. ¿De dónde viene todo eso? ¿Y por qué? Y es gracias a todos esos años que vivió de primero dictadura, de injusticia, de impotencia. Todo eso yo creo que fueron formando al Freddy sin dejar de lado su sentido del humor y su talento impresionante. Pero todo eso que vivimos de él, de su crítica política y social y cómo se desvivía por la sociedad dominicana, sabemos de dónde viene gracias a través de esa película. ¿Y cuándo sale? Se supone que este año. Iba a salir en la pandemia, cuando vino la pandemia, eso retrasó todo. Pero tengo entendido que tiene que salir a final de año o principio del trimestre siguiente. ¿Tú crees que esta película podría poner en perspectiva quizás
no en la generación que lo conocimos y lo añoramos, pero quizás llamar la atención. Y cuando habla de ese joven revolucionario que se involucró en lucha social, ¿tú crees que podríamos traspasar un poco, y este es el espíritu de la serie, también para tener esa referencia de nuestra más grande figura a nivel de medios de comunicación, que fue Freddy Veras Goico? ¿Tú crees que a través de esta película, ese legado, podríamos captar la atención de los muchachos de TikTok? O sea, ¿qué podríamos hacer para que esta generación, para no perdernos en tiempo y espacio de lo que somos y dónde vinimos, con una referencia como Freddy? Sería fantástico que fuese así. Pero la realidad es otra. O sea, parece que Freddy falleció y todo cambió de la noche a la mañana. Todo. Todo. Era como que venía una generación esperando que él no estuviera, como para que no le llamaran la atención y hacer lo que me diera la gana. Desacatado. Entonces, ¿hace cuánto? 11 años, 12 años que murió Freddy. Cumple 12 años. Y hay una generación que ya creció sin conocer a esta figura, que no saben quién fue esta figura. La película va a ayudar, pero yo creo que la culpa no solamente de Freddy, o sea, no solamente de lo que pasa con la figura como Freddy, sino de muchas figuras también, es que aquí no hay una cultura de cultura. Aquí no hay una cultura de defender lo que fue y lo que es. Aquí no hay una cultura de mantenimiento. Esta es parte de mi responsabilidad. Eso es lo que yo quiero Obvio, hacer. claro. Eso es lo que yo quiero Y tú hacer. lo has hecho a través, tú has hecho trabajo del humor, de la historia del humor, de muchas música, generaciones, de la bachata, música, de merengue. todo. Entonces, pero no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Y no es suficiente poniéndole a la calle un nombre tampoco, no. Aquí tiene que haber un trabajo de cultura general. Las personas que viven fuera del país conocen más de Freddy que los que viven aquí ahora mismo. Tú decías, parece que Freddy se murió y todo cambió. Nosotros tampoco es que tenemos 70 años, ¿verdad? Pero yo a veces siento, cónchale, ¿será que uno se está poniendo viejo? Yo siento como que se nos están yendo los grandes. O sea, a mí la muerte de Johnny Ventura me dolió muchísimo, aunque él tenía sus años, tú sabes, ese hombre estaba caminando. Y me pongo así a mirar. Se nos fue en un abrir y cerrar de ojos Vitico, Sonia Silvestre, tú sabes. Sí, como que pero mientras están, uno no se da cuenta de su grandeza. yo he querido eso, en cada uno de los trabajos que he hecho, desde el especial, poder dimensionar nuestras figuras y ojalá, y gracias a que muchos amigos también están haciendo contenido como este. Nosotros empezamos en el 2009, cuando nadie creía en una entrevista de 1 hora, hablando de una gente o haciendo trayectoria de una gente. Y ojalá que esto, con la película de Freddy que tú mencionas, podamos refrescar toda su impronta. Mira, aquí tiene que haber, mira, tú te vas a México y Pedro Infante está vivo todavía. Que si está vivo. Entonces, aquí yo aprovecho el medio para hacerle un llamado a nuestro queridísimo Iván, por ejemplo, que está asumiendo un canal estatal, que rescate todo ese material. A la ministra de Cultura, tu prima. También. Doña Milagro, que es una mujer de la televisión. Totalmente. Tú sabes la lucha que yo he cogido para publicar el libro de Gente que ríe de la historia del humor. Dios mío, no se entiende. Aquí no se entiende Porque el valor no de la... hay una costumbre de que la cultura es importante y la cultura debe ir acompañada del Estado. Pero define lo que somos. Y es lo que yo digo, cuando olvidamos y nosotros no tenemos presente hasta nuestras manifestaciones de arte, de cultura, de música, de humor, nos vamos desnaturalizando, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Claro. No puedo cerrar la entrevista sin que hablemos, y a propósito, ¿cuánto tú le das a tu experiencia con Freddy para ser ganador de Soberano, de Cassandra o Soberano, como humorista del año en más de una ocasión, también como actor de cine, y entonces... en tu trayectoria, que lo que está para ti, como quiera, llegas a Cheverenay. ¿Cómo que se da esto? Bueno, yo toqué puerta. Yo recuerdo que fui después de 9 sin 3, fuimos Perdone la Hora. Yo renuncio de Perdone la Hora. Pero ¿cómo se da tu salida de con Freddy? Ok. Cuando yo tengo con Freddy Punto 3 o 4 años, todavía estoy joven. Y digo, bueno,
yo creo que puedo intentar ver cómo me va produciendo. Y entonces consulto con Freddy. El tope ya era Freddy. Ya ahí no, o sea, no era que no, o sea, se iba a seguir aprendiendo, pero el tope iba a ser Freddy. Entonces yo me reúno con Freddy y le digo, Freddy, mira, yo tengo esta posibilidad de producir un programa de noche, humor, lo que sea, pero me cuesta irme de tu lado. Y Freddy se come, mira muchacho, tú estás loco. Yo, ¿qué? No, hazlo, me dice. Hazlo, prueba, porque yo no voy a estar para siempre con este programa. Eso era No hay dos sin tres. Eso era para No hay dos sin tres. Prueba, tú tienes que hacerlo, tú no sabes de qué tú vas a vivir mañana. Tú tienes que buscar la manera de saber si tú das la talla. Además de que yo tenía también tenía un miedo, un temor de que la gente solamente me asociara por Freddy. Entonces, cuando Freddy no estuviera, ¿qué iba a pasar con mi carrera? Entonces, Freddy me da luz verde, me dice, vete, lo que tú necesites estoy aquí. Si no funciona, vuelve para acá otra vez. O sea, olvídate. Y así fue. Entonces, hicimos No hay dos sin tres, duramos como 4 años en el aire. No quise tocar la puerta de Freddy, quería seguir intentando por mi camino. Entonces tuvimos una temporada en Perdone la Hora, pero ya me agoté, o sea, como que no era como, no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Y renuncié. Entonces ya duré casi como un año sabático, prácticamente. ¿Y de qué comías en ese año? Vino del teatro. Okay. Entonces, porque tú siempre has hecho teatro. Sí, claro. Y vino Sigue la Noche también. Luego de que, bueno, eso fue luego de que Freddy falleciera. Y entonces, de Sigue la Noche también dejo de trabajar. Y ahí es cuando yo le toco la puerta a Milagro. Usted tiene que hacer patria, hermano. Usted tiene que coger 4 años antes y alimentarse. Y proteínas. Claro, porque ya tú sabes dónde tú estás. Exactamente. Tú sabes que tú estás rodeado de buitres. Exacto, al menos que usted sea un tránsfuga. Mira, prima, lo que dejamos ¿Te pendiente. acuerdas de mi prima? ¿Te acuerdas? Yo soy bueno, Lo que pasó fue. ¿Te acuerdas la oferta que tú me hiciste hace 8 años? Está ahí todavía esa oferta. Que No, yo pienso que tus mejores tiempos, por lo menos, yo te seguí siempre, mira que te mencioné la psíquica, en Chévere Night. Fue una... O sea, ahí surgió, se armó los 3 temores, no importa lo que tú me digas. Tu boom y tu consolidación, digo yo que fue ahí. Sí, realmente sí, yo te lo compro porque yo recuerdo que fui con Catu, fui a donde Catu y a donde Milagro a decirle, mira, es que yo necesito estar aquí sin importar cualquier acuerdo. Yo necesito, o sea, la necesidad es mía de hacer algo productivo en lo que yo me siento cómodo haciendo y con las personas que están contigo. Y ahí estaba Irving, te encontraste con él ahí, nunca habían trabajado antes o venían de musical. Claro, veníamos de No hay dos sin tres. ¿Verdad? Sí. Claro, y con Cuquín, claro. Nada más faltaba tú. Exactamente. Entonces, señores, aquí está Cuquín Victoria. Sí, para que... Señores, aquí está Irving Alberti y allá está el gordo. Es que no tienen a jugo, mano. Espérese, maestro. Entonces era como esa brecha, buscar la manera. Entonces ella esperó unos movimientos que tenía que hacer y me da la entrada a Chévere Fue Night. chulísimo. Excelente. Ustedes hacían... Y después entró Memo, y después entró, bueno, ya Kenny a la par también. O sea, conformamos un equipo demasiado chulo. Fue un gran tiempo. Sí. Se fue el Chévere Night Poppy. Eso dicen. Claro, ustedes eran todos blanquitos de la capital de Piantini. Esa es la mejor definición de Poppy. De que de Poppy. No, pero fue un gran tiempo. Fue un gran tiempo. Eso del mago que hacía, el hipnotista que hacía Irving, sí, me encantaba. Sí, un hipnotizador. Me encantaba. Y tú hacías ahí también la bailarina, ¿no? Yo hacía muchísimas cosas. Y Kenny y yo hacíamos personajes de pareja también. O sea, fue una diversión total. Y la cosa colombiana que nos gustaba, ¿cómo es? La corta, que si yo... la serie, la novela, sí. Sí, parodiando la novela. Actores consumados, actores de teatro, haciendo eso en televisión diaria. Fue un gran regalo que nos dio Chévere Night. Y Chévere Night me da la oportunidad. De Carielo.
Mecarielo, sí, ese es un personaje muy Porque bueno. también tú haces Cavada ahí. Acabada lo hago ahí. ¿Le duele el poropopó? Pues úntese la crema aliviadora. ¡Ah! Pero sople. A Mecarielo también. Mentes iguales. Mentes iguales eran de Kenny, de Irving. Sí, o sea, todo lo que ustedes hacían ahí era genial. Y la Y las oportunidad. parodias, cantando. Ahí iba. Sí. Iba. Eso me dio también la oportunidad de yo poder escribir también junto con los muchachos, fuera de la tutela de Freddy. Y usando más o menos el mismo lenguaje, la misma temática, la misma línea, ya por mi cuenta. ¿Cómo se arman los tres temores? Porque hablando de las parodias y de la música, que de hecho, señores, yo fui a verlo al anfiteatro Nurín Sanjay. Sí. Una cosa, Dios mío. Se reventó. Pero una cosa. Pero Sí. yo no había gozado tanto, pero ni un concierto de Juan Gabriel. Eso era una cosa. Pero eso era una cosa. Eso fue una cosa del otro mundo. Los temores surgen de un musical que hicimos con Amaury, que estábamos toditos juntos, y surgió la idea de que pero vamos a hacer un show nosotros, parodiando ópera. O sea, parodiando los tres tenores. Y de ahí salió los tres temores. Y esa era la idea original. Y por ahí comenzó a darle vuelta a la creatividad. Pero ustedes duraron como 2 años presentando. ¡2! Pero pisado así. Duramos, no tanto como Humor Viejo, Pero casi. pero duramos muchas temporadas. Y entonces que yo qué con Amaury, entonces Con que yo qué, Amaury, con Cuquín. A Cuquín en el anfiteatro lo subimos a una jaula. Y esa era la entrada de una jaula. Nosotros preocupados. ¿Y qué vamos a hacer con este viejo? O bajaba Daddy Yankee. Sí, así mismo, un espectáculo. Y entonces, y nosotros mirábamos a Cuquín y decíamos, pero él no está asustado ni nada. Y Cuquín se sentaba en la jaula porque él tenía que estar arriba primero antes de empezar el show. Y nosotros, Cuquín, ¿y tú vas a durar todo ese tiempo que había allá arriba? Me dice, mientras me dejen ese vaso de fond ahí y ustedes me dejan guindando donde sea por el tiempo que ustedes quieran. No, pero la pasábamos genial. ¿Cómo te sentiste presentarte, reventar, que ni artistas de fuera llevaron tanta gente como ustedes en el anfiteatro Nurín Sanjay, la misma que te dio la oportunidad inicialmente para tú despegar? Fue una sensación inesperada porque esas son de las cosas como que uno se da cuenta porque uno sabe la brega que da hacer este tipo de espectáculo con esa cantidad de gente. Nosotros recordamos que el anfiteatro tiene una capacidad de 1.800 personas. Estábamos afuera, yo estaba afuera. Y tuvimos que poner sillas adicionales porque al final fueron 2.000 y pico, 2.100, algo así. Y entonces nosotros decíamos, pero si la gente se diera cuenta de la brega que da esto, de que la gente venga, lo pusimos a un precio asequible así mismo para que la gente fuera a gozarse eso. El montaje, lo que nos costaba a nosotros hacer cada producción, era impresionante. Entonces era como un sabor como bueno, artísticamente uno se sentía satisfecho. Empresarialmente agotado. Porque ¿No dejó dinero? es que cuesta mucho. No claro que relaje, sí, que nosotros picábamos, ¿tú me entiendes? Pero la gente pensaba que nosotros nos llenábamos los bolsillos. Yo misma lo pensé. No, y más cuando tenemos figuras como Cuquín, cuando nosotros éramos socios todos, ¿tú me entiendes? O sea, realmente el dinero no era nuestro norte. Nosotros nos enfocábamos más en que la producción fuera impecable. Y lo fue. Y nosotros teníamos una banda de músicos de primera, los recursos técnicos de Ariel Ramos. O sea, era una logística muy importante y costaba mucho dinero. ¿Qué pasó con los tres temores? Aunque se presentaron muchísimos, ustedes son muchachos jóvenes todavía. Kenny no Muchas tanto. gracias. Pero él, ¿verdad? Se cuela. ¿Qué pasó? Que después ya no siguieron. O sea, después de prácticamente ustedes son una generación de relevo y como tú mencionabas ahorita, bueno, yo estaba ahí con los grandes con Freddy Punto y ya uno también, yo estaba tan contenta de No, ver. y Kenny también venía de ahí, de esa generación. Claro. Irving. Un chin más viejo que ustedes, pero Sí, también una pero- persona de otra generación. Sí, claro. Entonces como que yo me sentía muy bien porque yo decía, wow, son buenísimos los que estaban, pero estos muchachos son,
tú sabes, y yo hubiese querido ver más de los 3 temores. ¿Qué pasó? ¿Es el proceso natural? ¿Cada quien sigue con sus cosas? ¿Qué pasó? Bueno, sí, eso es parte de ello. Yo me estaba enfocando mucho en las producciones teatrales también. Llegó un punto, como te dije, de que los temores agotaban. O sea, uno terminaba reventado, o por lo menos yo, emocionalmente con toda la creatividad. Con la creatividad, con la venta, con la producción, porque eran cosas muy costosas. O sea, el último show que nosotros hicimos de Los Temores fue en El Jaragua. Y nosotros teníamos a Papo cerrando una noche, cantando con nosotros, a Vladimir de los Ilegales cerrando con nosotros, a Maridalia teníamos, o sea, y la producción es una cosa descomunal. ¿Y no están filmados esos shows? Algunos. Pero vamos a sacarle dinero a eso. Algunos. Streaming Creo, HD, pero muy mal, era como para consumo interno, Ay, uno estaba en hombre, otra cosa. cónchale. Pero eso era... Estuviéramos haciendo cuarto con eso. ¿Tú crees? Ay, te lo digo yo. Pero yo creo que eso hizo, de mi parte pausó eso, el que yo estaba produciendo teatro. Primero porque es otra pasión, es una pasión mía de hace mucho. También el cine, porque tú también haces mucho cine. También. Y eso, de que nos absorbía mucho tiempo Los Temores. Y ya llegó un punto donde ya yo estaba agotado personalmente. Y me seguí enfocando en el teatro. En el caso de Irving, él sigue haciendo show con música. Claro. O sea, que se quedó también enganchado Claro, con eso. porque es que es una fórmula. Irving es, de los 3, era el norte con los monólogos, con el stand-up, era como el hilo conductor. Muy gracioso. Porque muy bueno en eso. Entonces, cada cual tenía lo suyo. Y ese era la función de Irving. Y que lo esté haciendo ahora, obviamente, pero se cae de la mata, que lo esté haciendo. En el caso tuyo, tienes tu propia compañía de teatro, estás muy enfocado en el teatro. Ya para dejarte ir, cuéntanos esa parte. Nada, desde hace ya varios años, mi esposa y yo relanzamos la compañía de teatro Nini Germán de manera oficial, donde cada año tenemos propuestas diferentes de teatro. Actualmente estamos cerrando ya la 3ª temporada de Perfecto Desconocido, con un elenco chulísimo. La vamos a hacer en el auditorio de la UNFU, que está renovado, que está chulísimo. Para nosotros que nos vivimos quejando que no tenemos espacio para hacer teatro, que nunca hay fecha, pues encontramos el ideal, que es el auditorio de la UNFU. Se va a presentar ahora el 30 de septiembre, el 1 de octubre. Y por primera vez, después de muchos años, pero ya como compañía, vamos a ir el 26 de octubre al Gran Teatro del Cibao con la obra. Qué bien. Y nos mantenemos en eso, entre cine, teatro y disfrutando porque nos apasiona muchísimo. Y no hay forma de jalarte para acá, para la televisión, para los contenidos audiovisuales. La pandemia pudo haber hecho eso posible, pero si la pandemia no pudo y me retuvo, no es difícil. Lo que ustedes hacen es difícil. Mira, tengo algo en el tintero que no me puedo quedar con eso. Hablábamos ahorita de tu peso y de lo gracioso que era eso para Freddy. ¿Cómo ha sido para ti el cambio? Te veo muy bien, muy buen mozo, te ve bien. Muchas gracias. Sí, muchas porque gracias. hay gente que se pone muy demacrado, pero te veo muy bien. No, yo tuve mi época. Sí, en el tiempo, ¿cómo ha sido psicológicamente verte en el espejo? ¿Tú siempre fuiste gordo de chiquito? Yo fui gordo desde la adolescencia, vamos a decir. Le di para allá. Y no paré hasta los 20 y tantos años que me operé. ¿Y cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo es, sin contar los beneficios de lo buen mozo que te ves, verdad? Y lo ágil, lo saludable que puede ser, pero psicológicamente es verdad que hay una lucha un poco de aceptación. Sí. En mi caso yo me tuve que operar porque me dio un yello en el corazón. Que por cierto, Freddy me escribió una 10ª también dando yo intensivo. ¿Qué viejo tan carpetoso era Freddy? Y ¿qué te dio en el corazón? Una arritmia cardíaca bastante agresiva que me tuvieron que dejar monitoreando en intensivo, producto de la gordura. ¿Cuántas libras llegaste a tener? 330. Es un prefijo. Y entonces tuve que hacerlo. Eso no era de no, tuve que hacerlo. Entonces, cuando la hice, me sequé. En menos de un año había perdido 160 libras.
Entonces, obviamente, psicológicamente, tú dices, pero ¿y qué es? ¿Y quién es este señor que yo estoy viendo? Entonces, ahí a medida que seguía trabajando y que veía lo que veía, era como un chip que había que reajustar. ¿Y qué hiciste? Porque ¿Te acompañas con un psicólogo? ¿Cómo no, aceptarlo uno, simple, aceptarlo uno, porque visualmente y profesionalmente pudo haberse visto lacerado, pero es un asunto de percepción. Y ¿cómo profesionalmente se pudo haber visto lacerado? porque la gente entendía que uno había perdido la gracia, porque yo le sacaba mucho provecho a la gordura. Yo casi todas las proyecciones y los personajes que hacía era sacándole provecho a la gordura. Y cuando dejé de tenerla, entonces tuve como que redemostrar otra vez de que yo tenía capacidad para seguir haciendo reír con otros recursos. Y el tiempo lo cura todo, lo sana todo y la gente se acostumbra. Y entre perder la vida y perder la gracia o la grasa. Muchacho. Porque tú tuviste una condición médica, Claro. era un asunto estético. Era como yo decía, o yo me hago leyenda, joven, me muero, me la paso bebiendo pastillas la vida entera, o resuelvo esto de raíz. Yo estaba muy joven, yo tenía 27 años cuando me dio esa arritmia cardíaca y me operé ahí mimito al instante. Dije, no, vamos a resolver esto. Olvídate, eso no se negocia. La salud es innegociable. ¿Cuánto tiempo te tomó, cuando tú dices el tiempo lo cura todo, cuánto tiempo te tomó como tú nivelarte? No, yo inmediatamente. Al que más tiempo le tomó fue al público asimilarlo. El público sufrió más el cambio que yo. ¿Y nunca explicaste tu tema de salud? Sí, yo eventualmente, quien me preguntara honestamente. Pero no es como ahora que la figura de que hace un anuncio, miren señores, me voy a tener que operar. ¿Tú no hiciste eso? No. Lo primero yo lo hice rápido y sin avisar. Porque es un asunto de salud. Y nunca lo negué tampoco. Ahora, Pero Juan Carlos Pichardo se operó y nadie dijo nada. Antes la gente era mucho héroe. No, a mí nunca me ha gustado eso. Además de que yo me lo hice en una época donde no se estaban haciendo muchas bariátricas. Ahora tú vas a cualquier taller y ¿Y qué tú haces ahora que tú no hacías antes como gordo? Oh, me puedo agachar, amarrarme los cordones. Que no podía. Los lacitos me quedaban de lado porque el gordo... Yo no podía. El gordo tenía que subir las piernas, entonces los lacitos quedaban de lado. Qué bonito, qué bueno escuchar esta historia de resiliencia y también para las personas que tienen, ¿verdad?, la condición y que ahora cada vez es más aceptado. Yo pienso que los pioneros tienen la gloria de ser pioneros, ¿verdad? Lo que le toca cosas por primera vez, pero el peso de poder quizás lidiar con lo que no ha sido visto. Y te felicito porque, como tú dices, el tiempo lo demuestra todo. Ahí estás, actor de cine, de teatro, lo que hicimos, lo que vimos con Los Tres Temores, que ojalá podamos tener un reencuentro. Se lo planteo. Ojalá pueda tener un reencuentro con Los Tres Temores. Grabándolo, filmándolo, ahora sí, ¿verdad? Con el equipo de mi amigo Bifil, con todas las de la ley. Sí. Luis José, gracias. No, gracias a ti, Colombia, ¿verdad? ¿Te Gracias. siguen diciendo el gordo? Claro. Sí. Oh, mi Instagram es el Gordo Germán, no soy pendejo. Gracias, mi amor, por este tiempo. No, gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta para hablar de alguien tan importante para todos. De verdad que sí. Gracias por la labor y por mantenerlo vivo, que lo necesitamos vivo. Así es. Muchas gracias a ti, señores. Hasta una próxima entrega aquí en Al Tanto TV. Gracias por su audiencia.